Hablemos sobre las razones, dimensiones y efectos de la violencia y el conflicto en Chile. Anatomía del Caos, un podcast de Fundación Chile 21, con Daniel Grimaldi. Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Anatomía del Caos, un podcast que está destinado a discutir sobre la violencia, el conflicto en nuestras sociedades. Y el día de hoy tenemos a Jorge Molina, el autor de este interesante libro que se llama Chile Narco. Jorge, muchas gracias por haber aceptado Muchas gracias por la invitación. Para discutir sobre este tema tan candente, además. ¿Es Chile un país narco? ¿Por qué elegiste este título? Mira, cuando la editorial me convocó a escribir este texto, efectivamente el nivel de criminalidad, es decir, hace un año y medio, ¿cierto? Era, no voy a dar una cifra, digamos, pero era de 0 a 10. Y yo debo decir que aquí Daniel Olave, que era el editor, él proyectó y dijo, no, en un año y medio vamos a estar mucho peor que ahora. La percepción, por lo menos, va a ser mucho peor que la que estábamos viendo ese mayo de 2022. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo decía, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a contar? ¿Qué le voy a decir a la gente que no sepa de esto? Y la verdad es que la gente lo tiene perfectamente claro. O sea, el habla nacional tiene un montón de palabras que ya son parte, valga la redundancia, son parte del habla. Narcofunerales, autos de alta gama, pistolas Glock, y podríamos tener una larga lista, ¿no? Pero elegí el título fundamentalmente porque me parecía llamativo, pero sobre todo porque lo que marca es el narco que se fue convirtiendo en un adjetivo. Narcopolítica, narcodictadura, narcodólares, narcozapatillas, narcocultura, y podríamos estar hablando toda la tarde. Narco, es un sistema que yo te diría primero que está en el habla, ¿no? Y después yo te diría, ¿somos un país narco? No, yo no creo que seamos un país narco, porque me ocurre que estaría como un poquito en el límite del narcoestado, ¿no? Claro. Y creo que eso no está aquí, pero lo que nosotros sí tenemos es que el narco ha crecido. Entre comillas, mejorado sus estrategias fundamentalmente en los lugares donde están teniendo el ya requete contra y archidicho control territorial, ¿no? Pero a eso hay que agregarle la migración, y eso lamentablemente es así. Ciertamente es uno de los puntos candentes. Es un tema, yo creo que no se puede soslayar, ¿no? Antes de entrar, Jorge, en los detalles de lo que habla el libro, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste a este tema, porque tú eres periodista de investigación, has seguido temas judiciales en general, ¿no es cierto? ¿Y cómo entraste a estudiar este tema? Mire, yo empecé, entré primero al área judicial en el año 96, si la memoria no me falla. Yo trabajaba en el diario La Época, y mi jefe se iba y me dejaron a mí, así. Y allí empecé yo a ir a la corte, fundamentalmente en el Palacio de los Tribunales, que era donde todo encajaba, ¿no? Todo confluía ahí. Y a partir de los años 90 en adelante, los temas de narcotráfico, como le llamábamos en ese tiempo, o de traficantes de droga, empezaron a aumentar. Las bandas empezaron a crecer, y los traficantes, que eran como los clásicos, ¿no? El Cabro Carrera, el Perilla, empezaron a hacer piezas de museo, porque bueno, las generaciones van cambiando. Y paulatinamente, bueno, yo escribí mi primer libro sobre el tema de la muerte, del asesinato del químico Eugenio de Ríos en Uruguay, y saqué por primera vez un documento que hablaba sobre el laboratorio de guerra bacteriológica y la muerte de Eduardo Frei. El 2002, el 2007 hice otro libro, pero también relacionado con el tema militares, pero espionaje, digamos, de Estado a Estado. Después una novela en el 2013, fundamentalmente tomando un poco todo eso, pero además un caso que me ocurrió a mí, ¿no? Que se llama Asesinato en el Estado Mayor. Y de ahí pasó todo este tiempo cubriendo distintas cosas, corrupción, qué sé yo, y yo te diría que
de esto así como metido como más de cabeza, ya leyendo, ya escuchando, ya especializando, ya porque uno leyendo todos los días, ¿me entiendes? Yo te diría que a unos 5 años, como que esto ya se ha convertido en una especie de interés porque de interés central en mí, porque no es solo un tema policial, ¿me entiendes? O sea, si fuese solo un tema policial, tal vez sería mucho más sencillo atacarlo. Pero el problema es que es un pulpo y de esos pulpos que les cortas dos brazos, dos tentáculos y le crecen tres. Y ese es el gran problema. ¿Cómo escribirlo? ¿Cómo atacarlo? Es un fenómeno Porque que se está desarrollando constantemente y constantemente, cambia, muy ¿cierto? dinámico, muy dinámico, muy dinámico. En eso mismo, Jorge, digamos que el crimen organizado y la droga está presente prácticamente en todas las sociedades, sin importar el Ujú, régimen político, eh, sin importar el nivel de desarrollo que tenga el país. ujú. Cada país tiene su sistema de crimen organizado. ¿Cómo podrías caracterizar el día de hoy el crimen organizado en Chile? Y si es que está concentrado exclusivamente o principalmente en el ámbito de las drogas, o si ha mutado algo. Tú dices Chile narco, pero me imagino que el crimen organizado también es mucho más que eso. Sobre todo en la última parte de tu libro abordas el tren de Aragua, donde el Ujú. tráfico de estupefacientes es una parte. Hay algo más. ¿Cómo caracterizarías tú el crimen organizado en Chile? ¿Qué tan distinto es de otros países de América Latina? ¿Hay una forma de vivir el crimen organizado particularmente chilena? Mira, yo te diría que yo creo que siempre, en mi caso, siempre le he hecho una mirada a la definición de la ONU, ¿no? En la que entra y salen cosas, ¿no? O sea, que diga, entran conceptos y se mejoran otros, que es fundamentalmente una empresa criminal. Tiene una cantidad de personas que pertenecen a ella, duran en el tiempo, cada persona que trabaja allí tiene un trabajo específico. eh, pero yo Son diría que emprendedores. son emprendedores, si ¿Cierto? esto es un negocio, si para ellos es un negocio, no. Ellos, para el crimen organizado, vender drogas, ponte tú, que estén infectadas, bueno, es un negocio más. El Chapo decía, pues si se prohíben las naranjas, ¿qué voy a vender yo naranja? Sí, la historia es como, tan simple como eso. Pero yo te diría que aquí en Chile uno tiene que separar ámbitos, ¿no? Está el narco chileno, que no digo que, que donde está en la historia sea una taza de leche, ¿cierto? Pero hay un caso reciente en Concepción, y esto no había pasado, que contrataron a un sicario del Tren de Aragua, vino y mató a 3 de sus archienemigos. Eso no había pasado. No es que en Chile no existan baleos, no es que en Chile no existan venganzas entre bandas, pero este hecho es distinto. Entonces, el crimen organizado nacional, que son los traficantes fundamentalmente, trafican droga, trafican armas. Y ahí tenemos dos de parte de la pluralidad de los delitos. Intentan lavar, tienen 3. eh, y podríamos agregarles otros, ¿me entiendes? A lo mejor, no sé, imagina, estoy pensando en un traficante que trafique drogas, armas, trate de lavar el dinero, pero eh, transporte sustancias peligrosas, que también es parte del crimen organizado. O a lo mejor le está dando plata a los anarquistas y entonces podría estar financiando el terrorismo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que tenemos a los traficantes chilenos, por un lado, que es más sencillo para la fiscalía pillarlo por un tema de arraigo, ¿no? Y yo, dos, te diría que aquí el gran problema es el tren de Aragua. Y por una razón, o sea, parece chiste, ¿no? Parece broma, pero eh, el Tren de Aragua es una organización muy nueva en la historia criminal chilena. O sea, aparecen formalmente descubiertos por Gendarmería el 2021. Y había un par, o sea, 3 miembros de la organización que ya estaban desde el 2018 acá preparando la estructura, ¿no? No vinieron de vacaciones, ¿no? Y bueno, y tienen los colombianos también, pero los colombianos, en relación al Tren de Aragua, entienden que esta historia es un negocio. Y si uno lo toma estadísticamente, son menos los colombianos que se meten en problemas que los del Tren de Aragua, por llamarlo de una manera sencilla. El Tren de Aragua es el epítome del crimen organizado en Chile, el epítome, o sea, porque ellos
venden o trabajan con todo lo que se mueva. O sea, en rigor es eso. Drogas, sí, pero no son narcotraficantes. O sea, no es su fuerte. Armas, porque le son necesarias. Pero su fuerte son la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual. Voy a decirlo así como en coloquial, es tan freak el fenómeno que la prostitución que ejerce el Tren de Aragua, los valencianos y otra banda más en el centro, en el casco histórico de Santiago, los tres son venezolanos, se pelean los departamentos, se quitan mujeres, como si habláramos de quitadas de droga. El Tren de Aragua trata mejor, claro, trata mejor a las mujeres tratadas, ¿no?, que las otras bandas. Y todo esto pasa en 10 manzanas, todas cerca de la moneda. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú necesitas o requieres o estás obligado a perseguir a un grupo de criminales, tienes que pensar como ellos. Y aquí ha sido muy difícil, pese a que se le han dado golpes duros a la organización y todo, pero no todo el Estado está pensando como pensaría un criminal del Tren de Aragua. Eso ha sido un paso de personas en Arica, por ejemplo, en Iquique, en Puerto Montt, en Osorno, en Temuco, en Coquimbo, en Antofagasta. O sea, es impresionante de que cuando hablamos de la epítome del crimen organizado, de lo que estamos viviendo hoy, esa epítome llamada el Tren de Aragua y sus variantes esté presente. Desde Colchane, porque allí es donde hacen la trata y el tráfico de migrantes y personas, hasta Puerto Montt, donde tienen el negocio de la prostitución. Entonces, ¿cómo es posible en que en tan poco rato distintas células en Concepción se hayan ido instalando frente a los ojos de las autoridades? Es que es bien poco comprensible, ¿me entiendes? Entonces, ese es el principal fenómeno de cambio que tú has visto en el último tiempo. O sea, Sí, y que además esta empresa nueva que es el Tren de Aragua, esta empresa delictual que tiene un modus operandi que no estaba en nunca en en la el radar historia de la criminal de fiscalía Chile. ni de Nunca, jamás. Y además que tú empiezas a ver fenómenos, pues Estación Central, o sea, el Far West, o sea, más que la zona sur, a veces, por la cantidad de delitos. Te lo cuento esto, mira, la zona de la comuna de Estación Central, la jurisdicción, la jurisdicción del tribunal es el sexto y lo lleva la Fiscalía Centro Norte. Todo lo que pasa en la comuna de Estación Central, controles de detención, todo lo que tenga que ver con las detenciones, llegan al sexto de garantía y lo ve la Fiscalía Centro Norte. Y entonces, en distintas conversaciones con jueces y juezas de ese tribunal, o sea, hay muchos que se quieren ir, porque la cantidad de trabajo, ¿no?, o sea, el alza de trabajo que hubo en los últimos 3 años es monstruoso. No es que te digo que subieron 100 causas, 200, no, son miles. Y hay muchas, hurto, más lanzazos, homicidios, ¿cierto? Y tenéis zonas del centro de Santiago donde están controladas por otras mafias. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo está ocurriendo esto, no? O sea, ¿en qué momento esta historia cambió en tan poco tiempo la percepción de inseguridad de las personas? Y ya a esta altura ya no podemos decir que se están manipulando las cifras. No, ya no estamos en eso. O sea, la última encuesta del gobierno era bastante, o sea, preocupante, pero además era verdadera. O sea, y esto es lo que hay. Ciertamente. Oye, Jorge, y esta labor de investigar estos temas tan delicados y tan fuertes, además, también te trae a nivel personal algunos problemas. Imagino que algo de miedo te dará hablar de denunciar al Tren de Aragua, denunciar casos de corrupción. Bueno, ya tienes experiencia en temas de derechos humanos, en temas de corrupción. Eh, el hecho de que se publiquen libros como el tuyo, a mi juicio, es un buen indicador también que los periodistas están relativamente a salvo de amenazas, de ese tipo de cosas. O sea, en el peor momento
del alza del narcotráfico en Centroamérica, sobre todo el caso colombiano, se asesinaban Ujú. periodistas. ¿Cómo te sentís tú como investigador de estos temas? Mira, uno siempre da vuelta, ¿eh? O sea, digamos, no es como ponerse a saltar en una pata, como se diría así de manera muy coloquial. Eh, pero yo siento que hay, o sea, en mi caso, digo, yo hablo en esto, un caso personal, ¿no? Yo creo que yo tengo como muchos otros colegas también lo piensan, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una función social. O sea, si los periodistas no existieran, vaya a saber uno qué pasaría, ¿no? Esta pega tiene de dulce y de agraz, te maltratan, te dicen cosas, en otras te dicen que está bien, y en fin, pero es parte de esta profesión. Pero fundamentalmente en mi caso, yo creo que si hay una cosa que yo detesto en la vida, es la corrupción. O sea, y no me la banco y no me gusta, y no me gustan las organizaciones criminales. Creo que no es el tipo que se roba una cartera, que no es que lo felicite, ¿me entiendes tú? Pero tipos como organizaciones de este tipo, o corrupción estatal o privada, o sea, minan, socavan lo que uno esperaría que no ocurriera o que fuera muy bajo, porque lo que nos pasa con eso es que se van recursos, empiezan a coimear al carabinero, ¿me entiendes? Empiezan a coimear al funcionario bajo de aduana, porque no van a coimear al ministro, no van a Obvio, pero coimear al a ver, presidente. el hecho que no tengamos todavía periodistas amenazados, jueces ya han sido, Es que yo algunos creo jueces es que yo ya creo han que tú sido amenazados apuntas bien, entonces. sí. El tema es cuando lleguen a los periodistas, Vale. pero amenazas a fiscales sí hay. Amenazas a los jueces también. Yo relato en un capítulo sobre un fiscal del norte amenazado, ¿no? No voy a dar el nombre ni quién es porque es el acuerdo que tengo con la fuente. Eh, Él está en una ciudad de la macrozona norte, está en la fiscalía, va llegando a la fiscalía en un sedán con el detective, su chofer, nada de la otra tierra, se cruza un auto, lo apunta con una pistola y se va. Días después empiezan a ver una mujer que se para frente de la fiscalía. Y uno de los analistas decía, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. Pum, buscando, esposa de uno de los miembros del tren de Aragua ariqueño que estaba preso. ¿Dónde tenía el domicilio? Un poquito más de una cuadra de la fiscalía. Pasan los días y pillan a un tipo, gracias a un informante venezolano del tren de Aragua, es decir, un miembro del tren de Aragua que, entre comillas, traicionaba a la organización, que les dice va a pasar algo. ¿Qué? No lo sé, pero algo va a pasar. Entonces la policía empieza a apretar, y encuentran a dos tipos, uno con un rifle maravilloso de mira telescópica. Entonces, o sea, puede ser que sí, puede ser que Mm. no, pero el hecho es que mira cómo iba coincidiendo, y este informante un día aparece muerto. Y entonces, entre las redes que la policía había tejido detrás de estos hechos, quedó como un problema de plata entre dos tipos, entre dos venezolanos. Obviamente el Tren de Aragua no iba a asumir que lo habían infiltrado, ¿no? Mm. Pero realidad o coincidencia, yo tiendo a pensar que es más realidad, o sea, tanta coincidencia no da, ¿no? Pero imagínate lo que ocurre. Yo creo que con este ejemplo, para mí es el que mejor explica la situación en la que estamos, y explica mejor cuáles las carencias que tenemos como Estado. Este fiscal tiene familia, es decir, mujer y crío. Entonces, ¿qué había que hacer? Matan a Pecci en junio, ¿cierto? El fiscal paraguayo que lo matan en Colombia, Marcelo Pecci. Y ahí empieza ya, o sea, no la debacle, digamos, sino que la ira de los fiscales, porque faltaba seguridad. Entonces, claro, las autoridades tienen y nosotros que somos los que hacemos la pega a pie de nada. Y entonces empezó a haber un giro. Y este fiscal, que le ocurrió todo eso, tenía familia, mujer e hijo. La señora necesitaba otro trabajo. Tenías que cambiarlo de región, encontrarle una casa que sirviera con medidas de seguridad, que anduviera con escolta. ¿Quién paga eso? Pero ¿y el cabro? ¿A dónde se va a estudiar? Si está estudiando una carrera universitaria. Y entonces, ¿qué hace la Asociación de Fiscales? Va a hablar con la cabeza de la universidad más importante de este país,
y le dice, tenemos esta situación, es una situación de amenaza, lo pueden matar, y entonces necesitamos que este cabro usted pueda recibirlo, para que continúe su carrera. ¿Y tú sabes lo que les dijeron? No. ¿Y fueron a otra estatal? No. Y estuvieron recorriendo universidades estatales en Santiago y regiones, hasta que una dijo, no, pero por favor, ¿cómo se le ocurre? Acá le hacemos clase, no, él viene a estudiar aquí, no hay problema. O sea, imagínate, entonces uno se pregunta, ¿para dónde estamos empujando? ¿No? Porque esta no es una situación cualquiera. ¿Me entiendes? Van a matar a un fiscal, pueden matar a un fiscal. Hay 170, si la memoria no me falla, puede que me equivoque en la cifra, fiscales que tienen botones de pánico. Y Cuando tú entrevistaste fiscales, ¿tú notaste esa preocupación No, sí. en ellos? ¿Tienen miedo, digamos? Una No, cosa es que están sobrepasados de o trabajo. sea, a ver, Eso yo no claro, los pero veo con miedo, pero el informe de seguridad que les hace la contrainteligencia de investigaciones a los fiscales que investigan casos de crimen organizado, dice cosas que se las tienen que memorizar, ¿no? No camine donde no hay nadie, camine siempre donde hay gente. Si a un tipo se le repite, acelere el paso. Si se acelera, cámbiese de lugar. Si cruza, está ya no perdido, pero la posibilidad de ataque. No vote papeles completos, se diga documentos o papeles familiares enteros en la bolsa de basura. No deje copias de llave. ¿No? No hable cosas de más, ni por teléfono, ni con el vecino. No entregue datos. O sea, lo que les pasa a los fiscales, o no mejor hable con dicho, periodistas. claro, no, pero con uno. Entonces, lo que les pasó después de la muerte de Pechi hasta ahora, más una amenaza a un fiscal de la Centro Norte por una organización venezolana dedicada a los secuestros, más 4 jueces, que todos tienen ahora botón de pánico. Y que es como un objeto de la NASA, es increíble. No voy a decir cómo funciona, pero, o sea, es muy útil, ¿no? Pero imagínate, ¿hace cuánto andaban los jueces con botones de pánico? Yo, o sea, yo que llevo reporteando tribunales casi 30 años, yo te digo, creo que le pusieron guardia al fiscal, al juez Juan Guzmán cuando investigaba los casos de derechos humanos. Le pusieron a la ministra Romy Radford investigando el tema de los militares que se robaban la plata. Pero no es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, ellos te pueden matar a ti, que eso sería el menor de los problemas, ¿no? El problema es que no te maten a ti y maten a tu familia. Y aquí tú tienes una característica o tienes una situación que, a diferencia de la criminalidad tradicional chilena, el Tren de Aragua es una organización que nace de manera intramural, es intrapenitenciario. Entonces se sienten bien adentro y afuera. Y operan así, igual que el PCC. Tienen controlado el sistema. Y desde la cárcel, desde por adentro. ejemplo, no sé, o sea, cuesta súper poco saber dónde vive alguien. No cuesta nada. Pero Nada. eso también implica pensar el Pero sistema penitenciario, gendarmería. Pero ¿qué hacís, por ejemplo? Porque este es el problema. Po. Imagínate, tú eres el gendarme, yo eres un gendarme honesto. Entonces, También hacen a tu familia. claro, van a tu casa, se van en la mañana, de lejos le toman una fotografía a tu mujer y a tu hijo. Y después te ponen encima la foto. O sea, perdón, pero es que no tiene derecho a discusión esa historia, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvís eso? Y ahí yo creo que el tema es Chile narco. ¿Por qué? Porque la expresión ya agarró todo. La expresión, el habla, la gente no habla, en el cotidiano no habla de, el crimen organizado. El crimen organizado es una expresión dentro del cual cabe el narcotráfico, que sigue siendo la punta de lanza y donde más se gana plata, ¿no? En ese sentido, ese punto es muy interesante porque fíjate, cuando pensamos en esta dimensión más global, más sistémica del narco, hablamos de la narcocultura, que puede estar compuesta por un montón de cosas como estilos de música, de ropa, la cuestión de las pistolas, ¿cierto? El reggaetón, cierto tipo de rap o de hip hop, eso ya casi es más antiguo, como de los 90 ya. Uh-huh. Pero también están las series de televisión.
sea, en el último tiempo hemos visto que aumenta la acción criminal y aumenta también la presencia, la existencia, la difusión de estas series que parecen una alegoría del crimen, donde los malos parecen tomar el lugar de los héroes. Sí, estaba Breaking Bad, Los Sopranos ya es más antigua, Mm, ¿cierto? Para hablar del Padrino. Entonces, hay una línea de esa cuestión, mm. pero en el día de hoy están las series de las compañías De tipo streaming. Netflix, Mm. de streaming, ¿no es cierto? Pero también hay otro tipo de narcocultura que estaba presente en la música, en las aspiraciones de la gente que vive en esos barrios donde está el punto más complejo. ¿Qué tanto de eso tú observas que determina la manera en que el narco se está comportando en Chile? Mira, es un fenómeno, a ver, de como yo lo veo, es complejo dividirlo, ¿cierto? Para poder analizar el todo, ¿no? Decir cuánto hay de narco en la música o cuánto hay de la música en el narco, ¿no? Yo creo que ahí está. Pero lo que sí está claro es que la gente que fabrica discursos musicales, ¿no? De la narcocultura, eh, muchos de ellos son personas que quieren salir de donde están. ¿Cierto? Es una manera de salir de la exclusión. O sea, si tú ves la historia de cada uno de los críos, ¿no? Que les ha empezado a ir más o menos bien, es solo una forma de salir de allí y que tienen capacidad para poder hacer música y que esta, entre comillas, se industrialice, ¿no? Pero también tiene todo lo otro. Po. Muchos, por ejemplo, de los cantantes son financiados, ¿no? A veces por el mismo mundo del narcotráfico y la vida en concreto, la duración de la vida, y esto apareció en un muy buen reportaje que hizo el Tero La Tercera, haciendo un recorrido sobre la gente que hace música urbana, ¿no? Eh, es mala, se mueren, se meten en crímenes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo siento que hay muchos elementos que vienen de antaño, ¿no? O sea, si nosotros miramos el hip hop de los 90 es el mismo auto, las pistolas no aparecían allí, pero la mano, porque esto es una pistola, no es otra cosa, digo. Tener unas chicas todas muy voluptuosas y llenas de joyas arriba del auto, de un auto bacán, ¿no? Esto es lo que pasa hoy, no es muy distinto, salvo por un detalle. Yo creo que ahí es donde está. Oscar Contardo en su última columna hablaba de eso, que en el fondo son aspiraciones cortas, no vienen, no hay para allá. No hay, es como una sociedad perdida, por llamarlo de El alguna vivir aquí forma. y ahora. Vivir Claro. aquí y ahora, porque esta puede durar poco. Y a eso nosotros podemos agregarle la ropa, Y lo otro o que es posible. Antes que lo realmente esto es posible, en los pero, 90 pero el hip hopero que aspiraba a eso que- era un y- sueño, pero ahora se le claro, transforma en una claro. cuestión Y, más y- real. y siempre es corto, o sea, y en la mayoría de las canciones hay droga, uno siempre escucha y chip, ¿no? Y chip es chipear, que es arreglar la pistola para que sea una soga ametralladora en vez de una pistola, ¿no? Y por eso les gustan las Glock. Y ojalá aparecieran todos con una Glock y anduvieran todos en el auto caro. O sea, es una cultura narco, pero es la cultura del narco alumbrado, ¿no? Al tipo que le gusta hacer ostentación. Pero tú también tienes que, donde hay clases más acomodadas que también escuchan la misma música. Pero ahí es donde volvemos al tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Dónde está la línea, el punto de inflexión entre las personas que viven en la exclusión y quienes tienen mayor fortuna social, ¿no? Más plata, mayor capital, ¿no? Y entonces cuando tú ves quienes interpretan esto, está claro que no pertenecen a ese quintil, ¿cierto? De la alta sociedad chilena ni la sociedad media profesional o de la sociedad media tradicional, si tú quieres. Siempre es de ahí hacia abajo. Lo otro es un culto, pero que pasa pronto. ¿Me entendí? Entonces, yo para mí, lo que me pasa con la cultura narco es que siento que es una moda consumible, pero que no todos la dejan, ¿no? No todos la dejan. Pero quienes están de este lado de la moneda, yo creo que son los que no solo la consumen, sino que a la vez se sienten súper representados
No, no, esto me gusta, no. Me siento muy representado con lo que Como el se fenómeno canta un allí. poco de las barras bravas que todos van al estadio y gritáis al lado con la barra Claro, por tu equipo y te sentí un poquito parte de eso, pero ¿sí? Y después después te vas para la casa. te vas para la casa. Claro, no vas a Algo así. seguir siendo barra brava del barrio ni adentro de las puertas de tu casa, ¿me entendí? Entonces lo que está pasando acá, lo que yo creo es, se produce una especie de contrasentido. Por un lado informamos, los medios informan, profundizan, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista la historia también se está volviendo y esto como me estoy disparando en los pies, ¿no? Pero como una especie de relaciones públicas porque todo el mundo está pendiente de esto. Pero el rollo aquí, y eso es lo que, bueno, yo no puedo dejar de informar de esto. No creo que ninguno de mis colegas que está haciendo esto quiera hacer eso. Pero la pregunta es que uno tiene que responderse es ¿dónde está el Estado? ¿Alcanza el Estado hasta ahora? ¿Va a poder alcanzar? ¿Cuánto nos falta? Y yo creo, personalmente, que yo tiendo a creer que el Estado está haciendo muchos esfuerzos. O sea, el gobierno le ha metido una cantidad de plata a la seguridad en este país como ningún otro gobierno, ¿no? Eh, pero faltan más detectives, faltan más carabineros, faltan más cárceles, más y mejores gendarmes, Y los cárceles que resultados sean son lentos, además. No se puede. una política pública Claro, dura, no, o sea, si pensáis que ya no se mejora de un año hablemos, para otro, claro, tal vez hablemos ni a siquiera en 5 un años, gobierno. claro, hablemos a 5 años, para hacerlo cortito. En 5 años, los tipos ya se arrancaron, digo, en sus métodos. Es decir, aquí es como la gran expresión, ¿no? En el mainstream o en el argot de quienes persiguen el crimen organizado o de la gente que ve compliance, bancos, qué sé yo, eh, el crimen organizado es el ratón y se mete, porque es blandito, liviano, ¿no? Y se mete por cualquier hoyito que encuentre en la pared. Y el gato no, pues el gato es más pesado, ¿no? Tiene que cumplir el Estado de Derecho, no puede hacer lo que quiera. El gato tiene amo. Claro, y el gato tiene amo. Claro. Entonces, claro, y ahí es donde yo creo que está el problema. Es como cómo actuar rápido, o sea, una política pública 5 años, en 5 años los tipos volvieron a inventar 3 veces la rueda. De tu investigación en esta materia, Jorge, ¿cómo crees que esto va a evolucionar en el mediano plazo? ¿Para dónde vamos en esta materia? A ver, mira, en Arica, por ejemplo, y en Iquique, la fiscalía le ha dado golpes duros al Tren de Aragua. Esa es la verdad. Ha metido a harta gente presa. De a 2, de a 5, de a 10 o 40 de uno. El hecho es que son varios y son personajes importantes en la organización. Pero también es cierto que estas organizaciones son igual que los 100 pies. Le cortáis uno y le va a crecer otro. Entonces, ¿cómo detienes esto si son bandas? Porque ellos no son un cártel, no son así como no es un cártel mexicano, esto es una banda. No son las bandas de narcotráfico, los cárteles colombianos que producen droga, porque Venezuela no produce droga, no hacen cocaína. Estos tipos son sencillamente malos, pero se organizan y son bien organizados y están en Perú, están en Ecuador, están en Bolivia, pero en menor medida están en Colombia, tienen una guerra fratricida con los colombianos que ellos saben, digamos, de este trabajo, y llegan acá, cruzan, van, vienen. Entonces, yo creo que esta historia va a aumentar, porque tenemos lo que para nosotros años atrás era muy bueno, tener una frontera donde hacía frío, de que éramos un país más bien tranquilo, ¿no? Aquí, bueno, nunca pasaba nada. Como la costa era tan grande, sí, era un peligro, pero era difícil porque nosotros tenemos una buena marina y todo, ¿no? Toda esta cosa un poco chauvinista, pero todo lo que en su momento para nosotros era una defensa, hoy día es una debilidad. Y en particular el tema de la migración, de la inmigración. Yo no tengo nada contra la inmigración, no tengo nada contra los inmigrantes. Yo fui un inmigrante también en un momento, pero el desate de todo esto, lo que se demoró el Estado en tratar de tomar El medidas. descontrol finalmente de ese fenómeno lo que produce. Y además que hoy día no tenéis cómo. Sí, que el Claro. problema es que no tenéis cómo. O sea, tenéis que militarizar la frontera duramente, es decir, todo, pero o sea, la cantidad de kilómetros La frontera es es imposible. enorme, el desierto. Claro, Puede ser. y el desierto. O sea, No, sí, es una operación mucho más delicada. claro. Jorge, muchas gracias por tu No, muchas gracias tiempo, por tu excelente libro. Muy Quiero interesante, aprovechar de lo firmar. recomendamos.
¿Cómo? Tengo que firmar. Por supuesto, hagámoslo aquí en directo. Que para todos. No, sin duda, un libro que se lee muy bien. Está lleno de anécdotas muy interesantes. Al final del libro uno tiene la sensación de que estamos en un momento de ascenso de esta cuestión, pero que igualmente se pueden hacer muchas cosas. O sea, no es un libro tan catastrofista tampoco, porque por cada capítulo me da la impresión de que hay una puerta que se puede controlar a este tipo de cosas. Absolutamente. Entonces no es de la desesperanza absoluta. Muchas gracias, Jorge, No, nuevamente. muchas gracias por la invitación. Así que Y ahí, estaremos nuevamente firmado en como Chile Dios 21, tu casa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este cuarto capítulo y será hasta la próxima. Ya. Un espacio para dialogar sobre los efectos de la violencia y el conflicto en Chile. Anatomía del Caos, un podcast de Fundación Chile 21. Con Daniel Grimaldi.